En el mensaje de hoy Dios nos va a hablar de qué hacer cuando nos falla la fe. Porque a veces, aunque tengamos muchos años en el Señor, que hayamos entendido todos los mensajes de la gracia, que estemos orando el Padre Nuestro para vivir un día a la vez, puede fallar nuestra fe. Y lo que Dios quiere es que no seamos rudos ni duros con nosotros si en algún momento, alguna circunstancia nos hace quebrantar de tal manera que tengamos el corazón cargado de ansiedad o de preocupación o de temores, y después de salir de ese sentimiento, ¿verdad? Ahora entremos a un nuevo sentimiento de pena o de vergüenza o de tristeza, depresión y más porque nuestra fe nos haya fallado. ¿Me explico? Tenemos que entender que las circunstancias las aflicciones del mundo pueden golpear aún al más fuerte en fe. Mire cómo lo dice el salmista, en este caso David, en un momento de tribulación. Salmos 13, 1 y 2. Y usted y yo pudiéramos en algún momento tener en el corazón tal angustia o tal situación que pudiéramos expresar algo así. Dice el Salmo 13: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? O este otro, Salmo 77, verso 7. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? Y ese tipo de salmos a veces lo volteamos a ver hacia afuera y decimos, es que David tenía una gran preocupación, una gran tribulación, situaciones tan complicadas como que su propio hijo lo estaba persiguiendo para matarlo y quedarse con su reino y cosas de ese tipo. Pero a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y David fue un hombre de fe. Dice la palabra que David fue un hombre perfecto, recto, conforme al corazón de Dios. Entonces, algo que quiero que entendamos en esta introducción del mensaje es que esa vida de vivir esa vida de soltar y dejar ir, o vivir esa vida que hemos dicho en los ritmos no forzados de la gracia, esa vida de vivir en paz, es un viaje diario en el que tenemos que recordarle a nuestra alma de manera consciente, o de manera provocada, déjame decirlo así, recordarnos a nosotros mismos y hacernos conscientes de la fe en la que vivimos, porque las circunstancias probablemente o en algún momento nos van a golpear, aún seamos personas muy fuertes en nuestra fe, ¿sale? Entendamos que cuando empezamos a tener pensamientos y sentimientos de tristeza, de angustia, de preocupación, de temor, de depresión, o inclusive hay personas que llegan a tener pensamientos suicidas. Señor, me quiero morir, ya no tiene sentido para mí la vida y cosas de ese tipo. Tenemos que tomar conciencia de que tenemos dos opciones. O nos quedamos ahí tomando esos pensamientos y mirando qué es todo lo que puede salir mal en el futuro, o damos un paso de costado. Esa es la otra opción. O damos un paso de costado y decidimos conscientemente hablarnos a nosotros mismos de toda la fe que que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Me explico? Y podamos entonces orar salmos como el 61, que dice el mismo salmista, ¿verdad? Dice: desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad, que es Cristo, usted lo sabe, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Jesús es esa roca en la que podemos encontrar descanso para momentos de ansiedad, de preocupación, de dolor, de tristeza, de depresión, pero eso debe de ser algo consciente. Tenemos que estar conscientes
de que si nos sorprendemos de repente estando en estos entornos o pensamientos de preocupación y de ansiedad, conscientemente debemos regresar a la roca firme, que es nuestra seguridad, que es Cristo, a través de su palabra, a través de la oración. Así que hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué hacer cuando falla nuestra fe. ¿Ok? De aquí que el mensaje lleva por título, ¿y si nos falla la fe? ¿Y si falla nuestra fe? Conscientes de confiar en Dios. ¿Vale? En esta primera parte vamos a hablar acerca de qué hacer cuando falla nuestra fe. ¿Ok? Y lo vamos a hacer con un hombre de Dios, con un profeta que fue realmente un hombre de mucha fe, que es el profeta Elías. Elías fue tan digno, vivió su vida con tal dignidad en el Señor, que el Señor no dejó que él muriera, sino que la palabra dice que fue llevado, ascendido a los cielos en un torbellino de fuego. También él es el representante de todos los profetas. ¿Ok? Cuando Jesús aparece o sube al monte que se le llama al monte de la transfiguración, aparece Moisés a un lado y Elías al otro. Moisés representando a la ley y Elías representando a los profetas. Así se le llama en varias ocasiones en la Escritura al Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Eso abarca desde Génesis hasta Malaquías. Entonces imagínense a Elías representar a profetas como Jeremías, como Ezequiel, como Isaías, como Daniel. Me explico, los profetas mayores. Y entonces era un hombre, o fue un hombre de gran fe, de gran poder, de milagros, respaldado por Dios. Dios hizo cosas tremendas con Elías, pero también en un momento dado, a Elías le falló la fe. Y eso es lo que yo quiero que vamos a usar como ejemplo. Y pensé en platicarles la historia de Elías, pero el Espíritu no me dejó solo platicárselo, sino que me llevó más a que lo leamos de la Escritura, porque yo quiero que usted se haga muy consciente del tamaño de fe, del tamaño de hombre de Dios que era Elías. Y eso no lo voy a poder hacer yo con mi narración. No hay nadie mejor para narrarnos esto que la misma palabra de Dios. ¿Me sigue? Así que vamos a leer muchos versículos en esta primera sección, muchos versículos, y las siguientes dos secciones van a ser muy rápidas, ¿ok? Pero necesitamos establecer muy claro de qué se trata ser un hombre de fe y qué hacer cuando la fe falla. Sobre todo, ese es el punto importante de este mensaje, ¿no? ¿Qué hacer cuando la fe falla? Muy bien, entonces, vamos a la historia de Elías, ¿ok? Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 29, dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Déjeme decirle que hay 22 reyes en el libro de los Reyes. Con los hijos de Samuel pueden ser 24, pero se consideran 22. Y de los 22, 20 reyes hicieron lo malo delante de Dios. Adoraron a otros dioses y no siguieron las instrucciones de Dios, las órdenes de Dios, no fueron obedientes. Bueno, de todos esos 20, aquí está diciendo que Acab fue el más malo de todos, ¿vale? Verso 31 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Ok? Entonces,
Apréndanse ese nombre, Acab, el antagónico. Elías es el protagónico y Acab y Jezabel son los antagónicos de esta historia. Así comenzó la historia de Elías. Él estaba en medio de esto, ¿verdad? En medio del reinado de Acab, terrible. Capítulo 17, verso 1, igual primer libro de Reyes, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, Dios le dijo a Elías que no llovería, que él orara para que dejara de llover. Dios estaba muy enojado con su pueblo, con Israel, y envió una sequía de 3 años y medio, ¿ok? Y usó a Elías para que eso sucediera. Entonces, Elías le dijo a Acab esto, que no iba a llover y que iba a haber una gran sequía. Capítulo 18 dice: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. ¿Ok? Después Elías, vamos a seguir leyendo, en el mismo capítulo 18, pero el verso 17, se encuentra con Acab y sucede esto. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Cuando se encontró Elías a Acab quiso echarle la culpa a Elías. O sea, tú oraste y tenemos ya 3 años sin agua y con una gran hambre. Pues claro, cuando no hay agua, no hay tierra que sembrar, no hay nada que se dé, los ríos se secan, se vuelve una complicación el beber y el comer. Y entonces Acab le quiere echar la culpa a Elías, y Elías le dice: no, eres tú y la casa de tu padre por toda la maldad que han hecho. ¿Ok? Pero también le dice: congrégame a todo el pueblo, incluyendo a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que eran obviamente esos dioses falsos a los que adoraba Acab, Jezabel y el pueblo. Y el pueblo estaba confundido, lo vamos a ver ahora. El pueblo estaba confundido porque, siendo israelitas y queriendo o teniendo algunas prácticas de lo que Dios les había instruido a sus ancestros, a sus antepasados, lo combinaban y lo mezclaban también con la adoración a Baal y a Acera, ¿ok? Que no es otra cosa más que 2 demonios de alto rango. Capítulo 18, verso 21 sigue diciendo así: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ya los tenía congregados ahí: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea, decídanse. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues, y aquí Elías va a proponer una competencia. Dice: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos, o sea los profetas, uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, o sea, exacto, es correcto, porque estoy confundido, quiero saber quién es el verdadero Dios, porque ellos creían a todo lo que les decían acerca de Baal y de Acera, y también creían en Dios. Entonces traían ahí una mezcolanza de creencias, que eso le pasa a muchos. A muchas personas, aún cristianos, andan en 2 pensamientos. Quieren seguir haciendo las cosas
del mundo y también las cosas de Dios, como si fuera eso factible, ¿verdad? Y ser cristianos a veces solamente de domingos o de reuniones, y en su trabajo y en su casa no. Entonces son dos pensamientos, y eso no es solamente, eso es algo muy común, quiero decir. Vamos a ver cómo terminó este concurso, esta competencia. Esta es la parte central del mensaje, pero no es la única, porque les estoy dando una imagen de todo lo que Dios hizo, o lo que les quiero dar es una imagen de todo lo que Dios hizo con la fe de Elías. ¿Ok? Capítulo 18, verso 36, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ya está Elías haciendo aquí invocando a Dios, porque los profetas de Baal invocaron a los Baales y no bajó nada. ¿Ok? Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Así terminó la historia. Esta historia, Elías contra 850 profetas de Baal y de Acera, ¿ok? Y junta al pueblo para hacer algo totalmente en vivo. Puede ser el primer reality, ¿ok? En vivo, todo el mundo viendo. Y dice: ustedes oren, invoquen a su Dios, y yo invocaré a Jehová, y el que se presente por medio de fuego, ese será Dios. Y es decir, a ese van a seguir ustedes. Y entonces los profetas de Baal y de Acera, dice la palabra, ya no se los leí por tiempo, que se zanjaban la piel para derramar sangre ahí donde estaba el holocausto, bailaban, gritaban, elevaban sus plegarias a sus dioses, y no cayó fuego porque son dioses falsos. Elías ora al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que era su Dios, nuestro Dios, y cae fuego del cielo, ¿verdad? Y hace todo un tremendo tema ahí con el altar. Y entonces dice: ahora, eso no se vio que era parte del concurso, que no nada más a ver quién es Dios, sino los demás profetas tendrían que morir, porque si Dios es Dios, no había nada que hacer ahí teniendo templos y profetas de Baal y de Acera. Y entonces Elías los degolla a todos y cada uno de ellos. 850 profetas fueron degollados por la mano de Elías. ¿Sale? Ahora, quiero hacer una pausa aquí. Quiero mostrarles un poco más de quién era Elías. ¿Ok? Vamos a dejar un poco pausado el tema de qué pasó con los profetas degollados. Cuando comenzó la sequía, 3 años antes, cuando comenzó la sequía, Dios le dijo esto a Elías, capítulo 17, estamos regresando un poquito al capítulo 17. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Ok? Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Oiga, qué tremendo, ¿no? Ok, toda la región está en sequía, ya no hay que comer, ya no hay que sembrar. Y entonces Dios le dice: pero tú no tendrás problemas, Elías. Ve al arroyo, ahí vive, para que bebas del arroyo. Y como tienes que estar cerca del arroyo para beber, yo voy a hacer y eso también es el primer
Uber Eats, ¿verdad? El primer Rappi de la historia, donde cuervos, aves, tuvieron que ir a otra región y volar desde otra región para traer pan y carne para que Elías comiera. Ya, esto es un milagro, pero déjeme decirlo así. Los cuervos son carnívoros. Es complicado imaginar que un cuervo que necesita también ser alimentado y comer pueda traer en su pico un pedazo de carne y no comérselo. Es tan complicado como creer que en aquella temporada del Chavo del Ocho él podría quedarse con una torta y no comérsela. Lo ponían a vender aguas de tamarindo, de limón ¿se acuerda? Y se las tomaba. Bueno, pues así de difícil. Traer una rachera, aquí un plato de arrachera y no poderlo morder, o sea, eso es un milagro. Cuervos alimentando a Elías, ¿ok? Pero le dice que se secó el arroyo y lo manda a otro lado en el verso 18. Dice, en el verso 8. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó, ojo, Sidón ya está fuera de Israel, y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, escuche esto por favor, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era el último bocado que tenía esa mujer y su hijo. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. O sea, ve y prepara para ti y para tu hijo, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después la harás para ti y para tu hijo. Y aquí viene lo maravilloso, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este es el respaldo de Dios para Elías. No solamente bajó fuego del cielo y permitió que todo el pueblo se dejara de estar confundido y mató a todos los profetas, sino que el Señor lo guardó, el Señor lo alimentó con cuervos, el Señor lo alimentó con una viuda. Usted sabe lo que es, si el milagro de los cuervos es un gran milagro, ahora imagínese una viuda que nomás le queda una sola comida para él y su hijo, ya deben estar muy flacos y muy famélicos. Para allá, una vez que comer eso, es la última torta que hay, ya no hay nada en la tierra, ya nadie tiene nada. Y ya, de aquí los días que aguantemos 3, 4, 5 días y morir. Y él le dice, no, dame a mí primero. ¿Qué mamá podría hacer eso? Solamente una en la que Dios le haya puesto en el corazón creerle al profeta, porque Sarepta de Sidón era una región fuera de Israel, ¿ok? Por eso dice él, el Dios de Israel ha dicho así. Tremendo este hombre, ¿no? Regresemos un poco a ver qué sucedió después de la matanza de estos. Dios sigue respaldando a Elías. Verso 41, el primero libro de Reyes, capítulo 18, versos 41 y 45. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. O sea, ya cerró el capítulo Dios con Elías. Le dijo que orara para que hubiera sequía, para que no lloviera, y 3 años y medio después le dice, ora para que llueva, y después de matar a todos esos profetas, delante de Acab, llovió y hubo una gran lluvia y se acabó la sequía. ¿Ok?
Ahora, este es Elías. Este es el grande Elías. El que bajó en el monte de la transfiguración. El representante de todos los profetas. Al que Dios respaldó de esa manera que no murió. Es junto con Enoc los únicos dos que se mencionan seres que no murieron, personas que no murieron, sino que fueron recogidas por Dios. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó con la fe de este tremendo hombre de Dios. Capítulo 19 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. O sea, le dio la nueva de que ya había hecho llover y cómo lo había hecho, pero también de que había matado a todos sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Acab no hizo nada, Acab se sentó con él a comer y se sentó con él a ver cómo llovía. Pero Jezabel, la mujer, le dijo a Elías, o le mandó un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, si no te corto la cabeza. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y aquí comienza la telenovela de Elías. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ese gran hombre de Dios, ese gran hombre de fe, dijo, ya no puedo más. Ya no creyó en ese momento que Dios lo hubiera defendido, lo iba a defender del ejército de Jezabel, porque es obvio que Jezabel no iba a venir ella sola a cortarle la cabeza. Hay gente que dice que Elías le tuvo miedo a una mujer. No era una mujer, sino al poder que tenía una mujer para mover a todo su ejército de soldados en contra de Elías. Pero aún eso, que sí se oye muy grave, después de todo lo que Dios hizo por Elías y respaldó a Elías, no le alcanzó a Elías para tener una fe, decirle, Señor, guárdame, protégeme, escóndeme. No, sino lo que dijo es, ya me quiero morir. Y también él se autopercibe tan malo como todos los ancestros, como esos 20 reyes, ¿verdad? Y esas generaciones que estuvieron debajo de esos 20 reyes, haciendo lo malo, adorando los Baales. O sea, dice Elías, yo ya me quiero morir, ya no quiero hacer nada. Este es el hombre de fe, derrumbado hasta el piso, con pensamientos negativos sobre de él, con una baja autoestima y con pensamientos suicidas. En depresión, en tristeza, en hartazgo, en cansancio, en ya no puedo más. Señor, llévame. ¿Sale? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No cree? El que alguien de ese tamaño de fe también esté hasta el fondo en un bucle, ¿verdad? Metido de sentimientos y pensamientos de una baja autoestima, de una mala autopercepción, de una negativa autopercepción, de una comparación, ¿verdad? De como sus padres y pensamientos suicidas de ya, Señor, quítame la vida. Vamos a ver qué pasó con él, ¿ok? Cómo Dios resolvió esto. Y es aquí donde viene la enseñanza de esta primera parte. ¿Qué hacer cuando nos falla la fe? ¿Ok? ¿Qué hizo Dios con Elías cuando le falló la fe? Capítulo 19, verso 5, igual primer libro de Reyes. Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, ojo acá, es el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta.
Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó, escuche esto, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, porque iba a encontrarse con Dios. Lo que Dios hizo, y aquí es donde viene la enseñanza, lo que Dios hizo con un hombre de fe como Elías, cuando de tener una fe de 100 puntos, bajó a tener una fe de 0 puntos y quererse morir y sentirse la peor escoria del planeta, lo que hizo Dios fue alimentarlo, pedirle que descansara, que se alimentara, y envió a su ángel, el ángel de Jehová. Cuando la palabra de Dios habla de el ángel o un ángel, casi siempre se trata de Jesús. Pero cuando habla y dice el ángel de Jehová, sin duda es Jesús. Y esta es una más de las preencarnaciones de Jesús. ¿Por qué? Porque no vino un ángel transparente y le dejó las cosas. No, vino una persona, un ángel en cuerpo, ¿verdad? Para poder caminar, que fue y preparó las brasas, que fue y preparó la harina, que hizo la torta y que le llevó de comer y lo alimentó. ¿Sale? Así que algo que tenemos que entender es que cuando tu fe falle, Jesús mismo te va a sostener. En el tiempo de tu fe activa, tu fe te sostiene, tu fe en Jesús. Pero en el tiempo en que tú caes, en que tú te deprimes o en que tú te entristeces o que tú te atemorizas, tienes que confiar en que Jesús va a venir a cuidarte, a alimentarte, a guiarte, a sostenerte. ¿Por qué razón? Por lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 17. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Y oró, dice la palabra, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. O sea, este hombre lleno de fe, que con orar paró la lluvia y con orar la volvió a traer, y todo lo que platicamos de Elías, ese mismo hombre, dice la Escritura, era un hombre con debilidades como las nuestras. Otra versión dice, era un hombre tan humano como nosotros. Entonces, ¿qué hacer cuando la fe falle? Déjame decirlo así, como si fuera la reserva de gasolina. Tu fe es como una gasolina, tienes tu gasolinómetro o tu fenómetro, ¿verdad? Donde se mide si tienes mucha fe o mediana fe o poca fe. Bueno, cuando la fe se va a escasear y se va hasta la reserva, a donde parece que ya no tienes fe, ahí este mensaje es para ese momento. Confía solamente en que Jesús, Él mismo te va a guiar, Él mismo te va a alimentar, Él mismo te va a hacer descansar y Él mismo te va a llevar a encontrarte con Dios. O sea que tu fe, tu reserva de fe es eso, saber que aunque te falle la fe, Jesús viene. Y eso es fe. Esa mínima fe de que Jesús no te va a soltar, que lo hemos enseñado de otras maneras desde que hablamos de la gracia. Él pagó en la cruz por ti, por tu vida. Él no te va a soltar, y lo hemos dicho de muchas maneras. Y esto es una manera de entenderlo también. Cuando te falle la fe, no te autocastigues diciendo, es que soy un mal cristiano, eso me pasa por no orar, ¿cómo va a ser que yo esté así si yo he orado, si el Señor me ha levantado, si yo oro el Padre Nuestro? Eso, no hagas esa, solo deja y confía en que en tus momentos de mayor debilidad y de falta de fuerza moral o fuerza espiritual de fe, Jesús, el propio Jesús, el ángel de Jehová, va a venir a alimentarte, a hacerte descansar y a guiarte y a fortalecerte para guiarte a encontrarte de nuevo con Dios y con esa fe.
Amén. Que tu fe no falte. Jesús siempre está orando que tu fe no falte y Él se encarga de que tu fe no falte. Ahora toma más sentido cuando decimos, diga el débil, fuerte soy, o cuando dice, en mis debilidades Cristo se hace fuerte, por esto, porque Él toma lugar. Cuando estás activo, tu fe te sostiene. Cuando tu fe no te alcanza, Jesús viene y te sostiene. Y esa fe es más grande que la tuya, porque es la fe de lo que Él hace por ti. O sea, eso es maravilloso. Amén. Vamos a esta segunda parte que nos quiere enseñar qué hacer para recuperar nuestra fe. En el capítulo 19, verso 6 dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Lo que vas a hacer para recuperar tu fe es reposa y come pan. Reposa es confía en Dios, ya no te queda más, ya no tienes fuerzas para empujar, para hacer. Confía en Dios y come pan. Y este es el pan. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Este es el pan. Jesús es la escritura. Jesús es el verbo. Por eso, en tus momentos de mayor debilidad, lee la palabra, una palabra de gracia. Tienes los mensajes disponibles para ti. Tienes la palabra en tu Biblia. Lee, aliméntate de pan. Solo pan y descansa. A veces ya no es momento de hacer y de moverte y de ir y de buscar No, eso te va a cansar más. Es descansa, reposa en el Señor y come. A veces la gente solo quiere descansar y no comer. No. O sea, no conviertas el reposo de Dios en un dormir solamente. No, reposa en Dios. ¿Y cómo reposas en Dios? Alimentándote de su palabra. Aquí Dios te va a recordar que no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Te va a recordar que 7 veces cae el justo y de todas ellas se ha de levantar. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le levantará Jehová. Dios, así como da la prueba, también da la salida, y no vas a tener ninguna prueba que sea mayor a tus fuerzas. Cuando a lo mejor sufres un poco de tiempo, el mismo Dios de gloria dice, te responderá, te sustentará, te afirmará, te establecerá, te sacará más fuerte de ese lugar. La oración del justo puede mucho. El Señor tiene a los justos rodeados de su favor como un escudo, coronados de misericordias y favores. Tenemos todas las bendiciones de Deuteronomio 28. O sea, ese es el pan que necesitas comer cuando estás en la peor crisis de tu vida, cansado ya, sin fuerzas. Solo descansa y come. No es tiempo de hacer, no es tiempo de correr, no es tiempo de descansa y come. ¿Sale? Pero sobre todo, deja de autoflagelarte. A todos, a momentos, se nos derrumba la fe. A gente como Elías le pasó. A Jesús mismo le pasó. ¿Se acuerda? Cuando estaba en el Getsemaní, que dijo, Señor, y estaba sudando gotas con sangre, de sudor con sangre, y dijo, Padre, si puedes pasar esta copa de mí, o sea, si puedes ya no hacer que la crucifixión sea el método o la forma, pásalo. O sea, estoy muy angustiado. Pero terminó diciendo como en el Padre Nuestro, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Escritura en Lucas que ángeles vinieron para fortalecerle. ¿Ok? Cuando tú reconoces que estás en el último aliento de fe, que estás muy cansado, muy abatido, muy complicado, lo que nos resta es descansar en el Señor. Ya no te queda más. Has avanzado, has pataleado, has nadado, has hecho todo y tal vez entre más pataleas, más te hundes. Entre más avanzas, más retrocedes. Entre más quieres avanzar, más retrocedes. Entonces es un momento para confiar en Dios, pero así, en reposo, y come pan. Come del pan. ¿Sale?
Y para terminar, ¿cómo nos encontramos con Dios? ¿Por qué? Porque Jesús alimentó a Elías, lo fortaleció y lo mandó a caminar 40 días y 40 noches para encontrarse con Dios. Vamos a leerlo. Capítulo 19 del primer libro de Reyes, versos del 8 al 12, dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida y descanso, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derramado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Imagínense, casi un tornado. Y quebraba las peñas delante de Jehová, o sea, rompía las piedras. Pero ¿qué dice? Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento dice un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego dice un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Oiga, esto es tremendo. Ya fortalecido con el alimento de Jesús, con el alimento del ángel de Jehová, de ese descanso, ese reposo y ese pan, lo manda a encontrarse con Dios y lo mete en ese monte, en una cueva, y oye a Dios. Sí, lo oye la voz. Pero Dios no está, porque viene un fuego y no está en el fuego Dios. Luego un terremoto y no estaba Dios ahí. Y luego un viento recio y tampoco estaba Dios ahí. Y de repente un silbo apacible. Y ahí estaba Dios. Tan estaba Dios que se tapa los ojos porque estaba frente de él, porque la palabra decía... la ley de Moisés dice que Dios dijo: nadie verá mi rostro y vivirá. Por eso también Moisés se escondió tras la peña para no ver, y dijo Dios, porque Moisés le dijo, se acordará de esto: enséñame tu rostro. Y Dios dijo esto: nadie verá mi rostro y vivirá. Cierra los ojos, ponte aquí, voy a pasar y verás mis espaldas. Y eso fue lo que vio Moisés, las espaldas de Dios. Elías sabía eso, y cuando ve a Dios de frente, se tapa los ojos. Pero Dios no estaba ni en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto. Dios estaba en el silbo apacible. La versión internacional dice: y después del fuego vino un suave murmullo. La traducción viviente dice: y después del incendio hubo un suave susurro. Y es aquí donde a veces los cristianos cometemos el error de creer que solo en las grandes manifestaciones de Dios está Dios. Por eso mucha gente anda buscando siempre conciertos, congresos, encuentros, retiros, porque ahí se genera todo un huracán de actividades y de alabanzas y oración, y la presencia de Dios, déjame decirlo así, se manifiesta en muchas ocasiones de una manera tremenda, porque la persona que está metida en todo eso, haga de cuenta que está en medio de un terremoto, o que está en medio de un fuego, o que está en medio de un fuerte viento, y todo su cuerpo está zarandeado, déjame decir, porque tanto el fuego, el viento y el terremoto zarandean al cuerpo por la presencia de Dios. Pero no siempre Dios está en esos lugares
o en esas grandes actividades de manifestación. Así, no siempre. Y aquí dice que hasta que se quedó quieto y oyó un suave murmullo, un suave susurro, un silbo apacible. Es que oyó la voz de Dios y Dios estaba ahí. En muchos de esos conciertos, en muchos de esos congresos, en muchos de esos avivamientos, Dios no está. Dios no está. Son avivamientos que van hacia lo emocional, o son conciertos, o son encuentros o congresos que lo que buscan es remover mucho las emociones de la gente, y la gente llora, grita, canta, baila, se cae, se levanta, se vuelve a caer, si no se cae lo tumban, o sea, muchas cosas de esas, y en muchos de ellos no está Dios. ¿Ok? ¿Y cómo sabes que no está Dios? Porque la gente sale de ahí y apenas cruza la puerta del umbral del recinto, ya no hay nada. Sigue siendo igual, la gente se sigue peleando, sigue pensando igual, o sea, no hay transformación. ¿Ok? No digo que no en todos, en muchos también está, sí está. Porque Dios los dirigió, Dios los movió, y eso le corresponde a cada quien. ¿Ok? Pero un problema que yo veo en eso es que los que organizan el Congreso o los que organizan eso, se les olvida enseñarle a la gente que Dios está en el silbo apacible de su cuarto, de su habitación, con la misma intensidad y aún mayor que la que pueden encontrar en ese Congreso o en esos congresos. ¿Y sabe por qué no enseñan eso? Porque pareciera que fuera en contra de la publicidad del Congreso, ¿verdad? Como diciendo, no necesitas venir a un Congreso para encontrarte con Dios de esta manera, porque Dios está en el murmullo suave, Dios está en el suave susurro. Si esto es coincidente con lo que enseñamos acerca del Padre Nuestro, Él está sentado en los cielos, Él está en los cielos, sentado en su trono de amor, en su trono de bondad, en su trono de justicia, y tú estás sentado a su diestra en lugares celestiales que Jesús ganó para ti. Y Jesús está sentado a la diestra y tú estás sentado junto con Jesús. Y aquí es donde tú puedes oír a Dios en un susurro, en un suave susurro, en un suave murmullo, sin necesidad de gritos ni altas voces, ¿me explico? Eso es algo que es maravilloso. Yo no estoy diciendo que sea malo ir a los congresos, conciertos y eso, no. Yo fui a muchos congresos y yo fui a muchos encuentros, conciertos casi no, pero sí fui a eso, sí. Y wow, estuvieron tremendos. Pero lo que he entendido con el paso de los años es que eso es peligroso si no se enseña bien. Porque la gente cree o se va creyendo o le hacen creer que en el Congreso, que se necesita tener todo un aparato de músicos, de alabanzas, de adoraciones y de palabra, de gente que venga del extranjero y que a grandes auditorios, para que Dios se mueva en ellos y para que sientan la presencia manifiesta de Dios. Y no, el Señor dice, no, yo estoy en el suave murmullo. Yo estoy si tú descansas y comes pan, ahí estoy yo. Y entonces eso le hace saber a la gente que el día que quieren un congreso, vaya. Pero no es una necesidad porque no lo tengo yo en mi cuarto, no lo tengo yo en mi casa, no lo tengo yo en mi trabajo, sino porque quiero compartir con otros, quiero estar ahí, quiero ver a ese cantante o ese salmista o como usted le quiera llamar, y está bien. Pero la iglesia se tiene que fortalecer con fe de saber que en su habitación, en su sala de su casa, ahí donde usted está viendo esta transmisión, ahí mismo puede usted callar la voz, orar al Padre, reposar en Él, comer de su pan, salir fortalecido de ese alimento mucho más que de los congresos, casi se lo puedo asegurar.
Porque aquí usted toma la responsabilidad y la fe de que su lectura, su comer pan, hace tener una relación de la que usted puede tener con Dios y con Jesús, porque usted está sentado en el trono de Jesús, juntamente con Él, a la diestra del Padre. Y eso en fe es más poderoso que pensar que usted necesita ir a un congreso donde están los iluminados, donde están los que sí reciben la presencia de Dios, donde están los que sí saben, para ver si le dan un poquito a usted, porque eso a veces es lo que pasa. No estoy hablando de todos, estoy hablando solamente de algunos. Entonces, había que enseñarle a la iglesia las dos cosas. Usted puede, en su debilidad, que Dios le transforme, que Dios le impacte. Y el día que usted quiera ir a un concierto y a un congreso, vaya, pero vaya así como por disfrutar con todos. Y va a estar tremendo también, seguro. Pero sepa que al regresar a casa, ahí estará Dios esperándolo también. Amén. Entonces, ¿qué hacer cuando nos falla la fe? Uno, no se golpee, no se flagele, no se autodestruya. Así le pasa a la gente. Dos, repose, coma pan, confíe en el Señor. Él lo levantará, Él lo alimentará, Él lo fortalecerá y Él lo guiará hasta Dios. ¿Ok? 3, hable con Dios. Aquí, en corto. Escuche el silbo apacible, su suave murmullo que Él le va a alimentar. Y en menos de lo que usted cree, volverá a tener su fe completa. Qué maravilloso es este mensaje al entender que mientras nuestra fe está activa y llena de fuego en nosotros, eso nos hace caminar y mantenernos. Pero el día que ese fuego se sale por un lado, se nos va, aún mayor fe viene, porque Jesús mismo nos guarda, nos reposa, nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece y nos guía directo al Padre. ¡Wow! Eso es maravilloso, mis amados. Así que usted no tema. Usted crea bien, crea en la obra redentora maravillosa de Jesús, y el día que su naturaleza humana lo haga caer como la naturaleza humana de Elías lo haga ir al fondo, ahí con su poquita conciencia siga creyendo que Jesús le levantará. ¿Puede ir un buen amén? Amén. Familia, Dios me los bendiga. Ore al Señor ahí, cada uno de ustedes con ese suave murmullo. Ahora que termine la transmisión, usted se puede quedar ahí orando. Para los que no han recibido a Jesús, yo los invito a que lo reciban. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te hago en esta hora mi Señor y mi Salvador. Reconozco que eres tú quien murió por mis pecados, quien me da la vida eterna y vida en abundancia en esta tierra. Gracias, Señor, por ser tú quien alimenta mi fe, quien me guía, quien me fortalece y quien me ha hecho venir al Padre el día de hoy. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Querida familia, Dios me los bendiga. Nos vemos en las próximas transmisiones y nos vemos de manera presencial el próximo domingo en la ciudad de Jalapa. Si usted está cerca de Jalapa, acompáñenos. Si usted quiere sembrar semilla de ofrenda o sus diezmos en esta casa o alguna donación para que podamos seguir impulsando el Evangelio de la Gracia, aquí está, ahora le ponen la cuenta. Usted le puede tomar una foto a la pantalla o un screenshot si está en su teléfono para que usted tenga claro a dónde puede usted depositar sus ofrendas, sus diezmos y sus donaciones para que el Evangelio de la Gracia siga fluyendo y caminando y levantando a tanta gente. Que imagínense, grandes siervos de Dios, grandes pastores, maestros, evangelistas han caído en depresión y algunos de ellos se han suicidado. Yo estoy seguro que no sabían, que no conocían esta palabra, que no tenían la gracia y el favor inmerecido de Dios tan claro como el Señor nos ha mostrado a nosotros y no pudieron salir de eso. Así que oramos, ¿verdad? Para que todos los que alguna vez caigamos en esa fe bajita, ¿verdad? O tan cansados como Elías, ¿verdad? Y todo esto, sepamos que el Señor mismo viene. Si nosotros reposamos y comemos de su pan, será suficiente con eso. ¿Sale? Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.